Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy vamos a trabajar y comentar y desarrollar la temática de las oportunidades de rentabilidad en la postventa de la mano de Pablo Liñares, el director de marketing de GT Motive. Bienvenido al podcast, Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien, Edu. Encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, tú y hemos coincidido en muchos eventos, tienes material de primera categoría cuando haces las presentaciones. Lo que explicasteis en Faconauto, en el Congreso Faconauto, fue súper interesante, pero además en los distintos eventos regionales de Faconauto tienes una cantidad de datos y seguro que tienes más detrás, pero que son muy jugosos, pero que en el fondo lo que estáis desarrollando y lo que queréis transmitir es que hay oportunidades de rentabilidad en la postventa, que para ello estáis vosotros. Vamos a repasar primero tu trayectoria profesional, si puedes, y a qué se dedica GT Motive, para todos aquellos que no lo conozcan, que no sé si será muchos, quizás fuera del mundo de postventa, pero en postventa todo el mundo os conoce y si quieres entramos ya en materia. Pero primero, por favor, explícanos tu trayectoria profesional y a qué se dedica GT Motive. Vale, pues bueno, yo soy ahora mismo el director de marketing en GT y la verdad es que llevo ya más de 20 años en la compañía y empecé yo soy informático realmente, ¿vale? Y empecé como desarrollador, desarrollando precisamente una nueva versión de GT Estimate, que es, digamos, nuestra herramienta principal de valoración. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de acompañar el crecimiento de la compañía durante estos años, moviéndome en diferentes roles, ¿no? Al cabo de pocos años pasé a un rol más de negocio en desarrollo internacional. He estado también relacionado con el área de producto y ahora mismo, pues bueno, llevo yo unos cuantos años llevando el área de marketing y aprendiendo todos los días de este sector, ¿no? Porque eso es un sector apasionante, yo creo, pero que no dejas de aprender, ¿no? Todos los días y sobre todo por los cambios que se están produciendo también. Vosotros, en GT Motive, ¿a qué os dedicáis fundamentalmente? Vale. GT Motive es una empresa que nació de la visión de un emprendedor. Inicialmente era una empresa familiar. Se fundó hace más de 50 años. José Carlos Martínez, el fundador, pues era un perito y él tenía una necesidad, porque él cuando tenía que hacer las peritaciones, pues tenía que trabajar con un montón de información, de catálogos de los diferentes fabricantes, ¿no? Y vio ahí una oportunidad de juntar toda esa información y crear un catálogo único con toda esa información, y de ahí surgió lo que fue la guía de tasaciones, ¿no? Que es algo que en el sector en España, pues si preguntas en los talleres, mucha gente, pues o sea, es algo que conoce todo el mundo, digamos. Entonces, de ahí pues fue una idea que tuvo bastante éxito y la empresa empezó a crecer y, bueno, lo que empezó como una guía en papel, pues se convirtió en un producto de software que a su vez luego fue creciendo en servicios adicionales, ¿no? Alrededor de ese core, que sigue siendo hoy nuestro core, que es la información técnica de cómo reparar el vehículo. Para mí me siento bastante orgulloso cuando vas a algún taller, ¿no? Y todavía tienen ahí en la estantería, ves algunos que tienen las guías o los manuales de reparación. Entonces, eso te da una idea, ¿no? de la, digamos, la huella que ha dejado y que tiene todavía en el sector, ¿no? Porque se convirtió en algo súper popular, sobre todo para los talleres, ¿no? Nació inicialmente como un producto para los peritos, pero luego se vio que para los talleres también era una herramienta
súper importante, ¿no? De hecho, nuestro eslogan en su momento fue un idioma común, ¿vale? Porque la idea era que las compañías, los peritos y los talleres pudieran trabajar hablando el mismo idioma, ¿no? Que era una valoración en base a los datos del fabricante. Entonces, bueno, me he liado ahí un poco, ¿no? Pero por darte la idea de eso, nacimos como una empresa familiar en España. De hecho, cuando yo entré en su momento hace 20 años, pues era eso, una empresa implantada solo en España. Hoy en día estamos en 28 países y hace un par de años hemos pasado a formar parte de un grupo con presencia global. Entonces, bueno, ha sido una oportunidad muy grande de poder conocer diferentes áreas de negocio para mí, acompañando un poco el crecimiento de la compañía. Vuestro cliente o vuestro tipo de clientes a los cuales dais servicio, ¿qué suelen ser normalmente? Entiendo que las compañías de seguros. Fíjate, realmente es todo el sector. Nosotros normalmente lo dividimos como en tres verticales. Por un lado, las compañías aseguradoras y peritos y todo lo que hay alrededor del área, digamos, del siniestro de autos. Por otro lado están los talleres y todo su ecosistema, tanto en la parte de siniestros como en la parte de mecánica. Y luego tenemos el renting, ¿no? Toda la parte de gestión de flotas, donde también hemos crecido y desarrollado servicios y que tiene un peso muy importante en nuestra actividad. O sea, que realmente es transversal como tres patas, ¿no? Sí, sí. Cuando vamos a entrar en materia ya, yo creo que podemos empezar. A ver, cuando vosotros os dirigís a un concesionario que tiene un taller o un servicio oficial o incluso un taller independiente y llegáis a ellos y les explicáis por qué deberían trabajar con vosotros y tal, ellos lo que tienen que entender es si te van a pagar por algo, que van a recibir algo. Y normalmente lo que esperan es, como todos esperamos cuando hacemos inversiones, el retorno. El retorno, en este caso, tiene que ser un rendimiento positivo, una mejora en la cuenta de resultados debido a la actividad de postventa. ¿Dónde están las claves para que un taller mejore la rentabilidad de la actividad de postventa? Vale, pues en nuestra propuesta de valor a los talleres principalmente se basa en la valoración correcta del trabajo, por un lado, ¿vale? Y luego la identificación y propuesta de oportunidades adicionales, ¿vale? En base a lo que se está valorando. Entonces, en esa primera parte de la valoración correcta, pues se trata de utilizar herramientas que te permitan, tanto la parte de siniestros como la parte de reparaciones de mecánica o de mantenimientos, poder tener una valoración, con datos correctos del fabricante, en un formato digital y estructurado donde tú puedas identificar pues, las partidas de recambios, la mano de obra, la pintura, y todo eso lo puedas llevar a tu, digamos, estructura de producción del taller, ¿no? Y puedas tener un control. Si no partes de esa base, digamos que el resto se tambalea un poco, ¿no? Porque o sea, es muy importante para el taller trabajar de forma profesional y poder medir toda su productividad, su rentabilidad, las horas, etcétera. Pero para hacer todo esto tienes que partir de una base y saber, oye, para hacer esta reparación, para sustituir este paragolpes, ¿cuánto tiempo me tiene que llevar? ¿Va a ser 1 hora y media? ¿Va a ser media hora? ¿Cuánto tiempo es la pintura? O sea, si no partes de una base en la que puedas tener digamos, un presupuesto, pues el resto son partes necesarias también, ¿no? Tener un buen DMS, un sistema de gestión, medir tus KPIs de todos tus operarios, etcétera. Pero bueno, nosotros pensamos que es una parte muy importante de ese ecosistema, ¿no? Y luego lo que decía como segunda parte importante que le podemos aportar al taller es poder identificar oportunidades, ¿no? Y con una información correcta, ¿no? Si tú cuando
estás recepcionando un vehículo, puedes proponer al cliente oye, la reparación de este arañazo, o le puedes identificar temas de mantenimiento, que puedes hacer un upselling sobre alguna reparación o mantenimiento programado, pues estas herramientas lo que te facilitan es esa oportunidad, ¿no?, de poder ofrecer servicios adicionales y oportunidades al cliente. Y ahí hay un tema muy importante que tampoco quiero que se me pase, que es la eficiencia y evitar errores en el proceso, ¿no? Uno de las grandes lacras que hay en el proceso de la reparación es el tema del recambio y la identificación correcta del recambio, ¿no? Ahí hay una ineficiencia muy grande y que se sigue produciendo en muchas reparaciones donde no se identifica bien el recambio, me mandan el que no es correcto, hay que devolverlo. O sea, todo eso se puede evitar y se puede trabajar de una forma conectada con mi distribuidor, con mi recambista, identificando correctamente la referencia del recambio en base al número del bastidor, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, digamos, el ejemplo típico de ineficiencia en el proceso que, utilizando herramientas digitales y partiendo de una valoración correcta, puedes evitar. O sea, básicamente es que el coste y el precio final de la reparación esté bien calculado y bueno, minimizar los errores en lo que es la identificación del vehículo. Sí, eso es. Y solo ya, pero para entender un poco técnicamente cómo hacéis todo esto, tenéis que tirar de un montón de fuentes de datos propias, pero sobre todo de terceros. Tenéis que tener una visibilidad muy grande sobre la información quizás del fabricante, de las piezas disponibles, de las piezas alternativas que no sean los recambios oficiales. ¿Todo esto cómo lo hacéis? Sí, bueno, pues eso nos ha llevado muchos años y yo creo que una visión de a dónde queríamos llegar y de construir una estructura, digamos, que pueda soportar todo esto, ¿no? Y con una visión internacional. Porque date cuenta, nosotros ahora mismo trabajamos con 42 marcas, con 42 fabricantes. Tenemos en la base de datos más de 2.000 modelos. Entonces, cada fabricante te pasa la información de una forma diferente y tenemos que adaptarlo, tenemos que transformarlo, cargarlo, porque tú cuando entras en nuestras herramientas vas a ver la información siempre de la misma forma, en las mismas, digamos, organizada de la misma forma para que cuando entres en diferentes vehículos no sea completamente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que un equipo muy grande y nos lleva mucho tiempo conseguir toda esta información, procesarla y ponerla a disposición de los talleres. Eso, ahí hablamos de 42 fabricantes, que si lo multiplicas pues, por 28 países, donde luego hay cosas específicas de cada país, los precios son diferentes. Hay que añadir también otros proveedores como los baremos de pintura, el recambio aftermarket, también has mencionado, ¿no? Ahí tenemos integraciones con diferentes proveedores y plataformas en España, en otros países. Pues bueno, es un esfuerzo importante, sobre todo también para que esté disponible rápido, porque los modelos, en el momento que están en la calle, ¿no?, pues puede haber un siniestro o una reparación y tienen que estar disponibles en la ¿Tardáis mucho en poder llegar a tiempo en incorporar los nuevos modelos que salen al mercado y toda la información de postventa que es necesaria para que funcione? ¿Os lleva mucho tiempo? Esto se ha reducido bastante el tiempo. Sobre todo en la parte de renting es un tema crítico, ¿no? Porque ahí tienen los modelos recién salidos y ahora estamos hablando de semanas en algunos casos, de muy pocas semanas. Para obtener la información disponible, ¿no? Ahí date cuenta, es un equipo de casi 100 personas en toda la parte de documentación, pero se ha automatizado mucho. No es posible en todos los casos, aún hay un proceso donde hace falta, digamos, inteligencia de personas. Es un trabajo que requiere un expertise importante. Pero ya te digo que al final se consigue disponer de los modelos cuando los necesitan los clientes, pero es un trabajo importante.
Vosotros en Facon Auto estuvisteis explicando, además de una manera muy, muy clara, qué pasa cuando viene el vehículo eléctrico en la postventa. ¿Nos podrías dar los titulares y un poquito de explicación de cada titular sobre qué es lo que habéis detectado y entendido que sucede por la irrupción de los coches eléctricos impactando en la postventa? Vale, pues es un tema que cada vez que vamos a sitios como Facon Auto o otras patronales, las compañías nos piden información de qué impacto va a tener el vehículo eléctrico. Y sobre todo en España, pues es difícil de decirlo con datos, ¿no? Porque hay una penetración todavía incipiente de las ventas de eléctricos, no hay muchos datos de siniestros, pero ya hemos empezado a ver algunas cosas. Y lo que presentamos en Facon Auto, en concreto, pues fue una estadística de siniestros basado en datos del 2024, donde comparamos el coste de esos siniestros en vehículos eléctricos con vehículos de combustión. Lo que hicimos fue coger vehículos de combustión a partir del 2016 para que fuera más o menos, digamos, equitativa, ¿no? La comparativa, porque si no, por la media edad de nuestro parque, pues serían coches mucho más antiguos y evidentemente la media de reparación iba a salir mucho más baja, ¿no? Pero cogiendo ese segmento a partir de 2016, aún así vimos que en los datos la reparación del vehículo eléctrico era más de un 20%, un 22% más caro que en el vehículo de combustión. ¿Cuánto has dicho? Un 22% de media a lo largo del 2024. Entonces, ¿dónde están las razones de ese incremento? Principalmente en dos. Y sobre todo, la primera, que es el coste del recambio, tiene mucho más peso que la otra, que es la mano de obra. Entonces, en la parte de recambio es mucho más caro el recambio del vehículo eléctrico por varias razones. Son coches que normalmente son de más alta gama, llevan más tecnología, pues un faro de un eléctrico normalmente pues va a ser LED, tiene Matrix LED, o sea, tecnologías mucho más avanzadas que las que equipa el vehículo de combustión, donde la gama es más amplia, no hay solo, digamos, tope gama como en el eléctrico. Y el segundo elemento es la mano de obra. O sea, no todos los talleres pueden reparar un siniestro, un vehículo eléctrico, pues porque no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas. O sea, eso es otro problema del sector, ¿no? Que vamos a tener que ir adquiriendo esos conocimientos y formación para poder meterle mano a un coche eléctrico. Entonces, esto lo que causa es que la mano de obra media de esas reparaciones es más alta porque solo ciertos talleres, normalmente concesionarios, pueden reparar estos vehículos. Entonces, bueno, vimos eso en la parte de siniestros, en carrocería, y también lo que vemos es que, claro, en la parte de mecánica ocurre lo contrario. Aquí el coste medio de las reparaciones es menor, bastante menor, y aquí la razón es muy clara. O sea, toda la parte del motor de combustión no la tienes, el aceite, el filtro, etcétera. Entonces, bueno, la frecuencia de las intervenciones parece que se mantiene porque los fabricantes están manteniendo, o sea, esos planes de mantenimiento. El eléctrico sigue yendo a visitar el concesionario, no hay grandes cambios en el plan, pero en el contenido del plan de mantenimiento, pues claro, hay muchas menos operaciones que hay que hacer y el coste baja menos de la mitad en el caso de la parte de mantenimiento sin mecánica. Porque hay menos piezas, menos complejidad de toda la parte, claro, vamos a decir, estrictamente hablando de la mecánica del coche. Eso es. Uh-huh. ¿Y tú cómo crees que esto impactará, por ejemplo, si sube la presencia de coches 100% eléctricos? ¿Qué le puede aportar en beneficio o en tener que afrontar, vamos a decir, modificaciones estructurales a lo que son los talleres, conforme van cambiando los coches que van entrando por la puerta? Sí. A ver, ahí es un poco sacar una bola de cristal, ¿no? De cómo va a evolucionar el sector y
y no va a ser en un plazo corto o medio, ¿no? Viendo la adopción del eléctrico, tenemos ahí los híbridos que siguen creciendo, que es otra historia completamente diferente, ¿no? Incluso que está generando la reparación, el mantenimiento del híbrido es incluso más cara que la combustión, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que es claro es que el eléctrico va a tener un impacto en la parte de mantenimiento muy importante, porque quitas toda la parte del tren, o sea, el motor de combustión, pero va a generar otras oportunidades, porque el eléctrico tiene otras necesidades. Pues, por ejemplo, el tema del confort es algo que es mucho más relevante, porque oyes mucho más ruidos al no tener el motor de combustión. Entonces, puede haber otras operaciones, otras averías, otro tipo de situaciones que antes no eran tan importantes, pero en el eléctrico ahora son más, ¿no? Entonces, ahí puede haber una generación de reparaciones o de intervenciones adicionales. Hablan también del tema de los neumáticos, mayor desgaste o tipos específicos de neumáticos para eléctricos. Todo el tema del software y las actualizaciones ya no es un tema exclusivo del eléctrico, ¿no? Toda la tecnología que va en el vehículo pues requiere ir a visitar el concesionario o el taller para hacer actualizaciones, para solucionar problemas. Entonces, esto requiere también otras capacitaciones, ¿no? Completamente diferentes, pero que al final es una oportunidad, ¿no? de poder solucionar los problemas que tiene el cliente en su vehículo. Pues se me ha desconfigurado o necesito descargarme esta actualización o hay que hacer una calibración de un sensor. O sea, todos esos temas pueden ser oportunidades adicionales que hoy no hay con los vehículos actuales. Pero está claro que hay por el otro lado un impacto muy importante en de partida con la parte del motor de combustión que desaparece. Pues entonces, todo lo que tienen que abordar y todo el planteamiento que tienen a nivel de organizar la postventa, ¿habéis calculado más o menos cuántos años tienen por delante para ir adaptándose o al ritmo previsto que creéis que vaya a tener la penetración del vehículo eléctrico? ¿Habéis hecho alguna estimación? Ahí te mentiría si te digo que lo que tenemos una visión de este tipo. Ya te decía, yo creo que ahí es un poco sacar una bola de cristal y lo que se ve con los datos actuales es que en España estamos a la cola, ¿no? En Europa. Entonces, probablemente yo creo que ahí tenemos que mirar a otros países, pues no sé, por ejemplo, Noruega, donde te están vendiendo pues la mitad, o sea, en lo que desde comienzo de año creo que estaban hablando de que no sé si el 90%, ¿no? de las ventas eran... El que son ventas de nuevos vehículos, sí. Eso sí, es. Es prácticamente el mercado, o sea, lo que incorporan al mercado es eléctrico y queda el parque, bueno, que Sí. se está como, vamos a decir, se está como reciclando a veces Eso es. por lo que nos explicaron, pues quitándose los coches de combustión fuera del país con la propia estructura de electrificación que tienen del parque, entonces todo lo nuevo que entra es eléctrico y mientras tanto van como eso es. sacando... Entonces, probablemente hay que mirar a esos países, por lo menos para intentar ver, o sea, independientemente de si lo están haciendo bien o mal. ¿Cómo funciona un taller en Noruega? Vamos, eso es, cómo están evolucionando las redes, los talleres en Noruega, qué capacitaciones tienen, qué tipo de intervenciones hacen, cómo les ha impactado en la facturación. De acuerdo. Yo creo que eso es lo que sí que podemos ir, ahí nos podemos ir mirando, ¿no? Está claro. ¿Qué posible consejo? O sea, toda la parte, en la preparatoria de este episodio nos insistías mucho en todo lo que es la medición de KPIs y el conocimiento de la información de postventa, tenerlo a la vista. ¿Puedes desarrollar un poco más este tema concretamente? Es decir, ¿hasta qué punto los responsables de postventa hoy en España crees que tienen suficientes herramientas o conocimientos para aprovechar los datos que genera la postventa mediante el uso de herramientas de business intelligence? Sí. Sí, a ver, yo creo que es
muy importante y entiendo que entendemos, porque lo vemos todos los días, ¿no? Con los talleres, sobre todo los talleres que tienen menos recursos. Hay que pensar que el 80% de los talleres en España son empresas de 4 o menos empleados, ¿no? Y se dedican a reparar coches. Pero tienen que ser conscientes de que al final están gestionando una empresa y un negocio que requiere su gestión, ¿no? Y su gestión en base a KPIs, a una estructura y a unos métodos de gestión que necesitan tener herramientas y conocimiento para llevarlos a cabo. Entonces, ahí yo creo que hay, y cada día hay más alternativas en el mercado para gente que te asesore, lo primero, de cómo tienes que gestionar el negocio y cuáles son los KPIs que tienes que monitorizar, y luego tener las herramientas. Y ahí la digitalización está claro que es la base. O sea, tener una herramienta de valoración, tener un sistema de gestión de taller imprescindible, y luego tener tu proceso para usar esas herramientas de manera correcta. Poder conectarte con las compañías, ser no solo, o sea, porque al final son tu cliente también las compañías, el renting, las aseguradoras, ¿no? De alguna forma. Tienes que demostrarles que trabajas de manera profesional, y utilizando estas herramientas y procesos donde puedas medir cómo funciona tu taller, pues es la base, ¿no? Vosotros, en el futuro inmediato, ¿qué les aconsejáis a los responsables de postventa que focalicen, sobre todo entendiendo la situación de mercado en el mercado español? Bueno, en el mercado español tenemos otro problema que, o sea, también no es solo exclusivo de España, pero el tema de la falta de talento y la retención es súper importante. No eres el primero que comenta esto. Claro, sí. Bueno, es que de hecho solo hay que leer los periódicos, ¿no? Aquí concretamente en Galicia pues están saliendo noticias todos los días de esperas de 3 meses o más, porque los talleres no dan abasto, porque no tienen gente, no encuentran chapistas, no encuentran pintores. Entonces, esto yo creo que ya es un problema no del propio taller, es un problema estructural del sector, ¿no? Y tenemos que pensar que hay que hacer el sector atractivo para atraer talento, si no, pues vamos a tener un problema importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que podemos aconsejar es a los talleres es que intenten hacer atractivo y que retengan a su talento, al que tienen. Pero eso yo creo que es un problema, pensamos que es un problema más estructural. Los consejos que le damos al propio taller es eso, lo que ya hemos comentado antes, ¿no? De gestionar de manera eficiente en base a KPIs, porque la situación del mercado además también lo requiere, ¿no? La inflación en los costes, el incremento del coste del recambio, la situación con las compañías, no es un entorno muy favorable para permitirse el lujo, digamos, de no hacer una gestión eficiente de tu negocio, porque te van a apretar por todos lados. Entonces, la parte positiva es que parece que sí que hay negocio, hay oportunidad, o sea, hay reparaciones, hay siniestros, o sea, nuestro parque, aunque es un parque muy antiguo y que sabemos que los coches más antiguos no hacen kilómetros, no generan tantas reparaciones, pero sí que vemos que al final pues los talleres tienen coches, ¿no? Y tienen reparaciones, pero eso no quiere decir que sea digamos, que esté generando beneficios el tener coches esperando y coches aparcados en la campa. O sea, tenemos que realmente hacer una gestión eficiente del taller y saber que que esto es rentable. Entendido. Oye, vamos a ir cerrando el podcast. Vosotros, en lo que es la confluencia entre el tema digital y el tema de automoción, evidentemente vivís muchísimo la parte de postventa, pero en general en el sector de automoción, ¿de qué temáticas os gustaría que se hablase en el podcast o que se desarrollasen más?
más o menos hemos ido tocando casi todos los palos, pero seguro que hay alguna cosa en la que a lo mejor con un +1 o un voto que hagas o una cosa nueva que creas que podríamos hablar aportaría valor a quien lo escuche. Sí, pues a ver, yo te sugiero dos temas que, bueno, a mí personalmente también me apasiona y me encanta leer cosas sobre estos temas, todo lo que sale en LinkedIn o en congresos, etcétera. Uno es la electrificación y entender un poco qué motiva a los consumidores al final a comprarse un coche eléctrico, ¿no? Y cuál es la situación del mercado y comparar pues, las cosas que están haciendo, por ejemplo, en Portugal o en lo que hablábamos antes de Noruega, ¿no? Comparado con otros países y lo que pasa aquí en España. Sobre todo eso, la parte del consumidor, la percepción que hay del eléctrico y qué tenemos que hacer como sector para ir avanzando en la electrificación. Y luego hay otro tema que yo creo que también es súper interesante. Bueno, se habla muchísimo. Aquí tenéis que ver a ver qué se puede sacar que realmente sea aplicado a nuestro sector, que es el tema de la IA, ¿no? Nosotros en concreto estamos trabajando con IA para la parte de automatizar el siniestro, por ejemplo, en la parte de las fotos, ¿no? De poder generar una valoración automáticamente en base a fotos. Pero es que la IA va a afectar a todo, ¿no? Pues todos los procesos de gestión, en la parte, digamos, más del taller de hacer la reparación, ahí por ahora no existen robots, ¿no? Es un tema más, alguien va a tener que tocar el coche físicamente, ¿no? Pero toda la parte, digamos, de proceso, está claro que la IA va a ser un cambio radical. Entonces, bueno, ahí yo creo que sería interesante ver experiencias reales de la IA en nuestro sector. Entonces, bueno, te dejo ahí el guante, eso de esos dos temas. Ya hemos abierto una serie de temas de IA muy interesante y seguro que se puede mirar incluso por partes del, vamos a decir, del mundo de la automoción, pues la IA en la postventa. O sea, esto no habría problema, ya contamos con ello. Y muchas gracias por las dos aportaciones. Vamos a seguirnos viendo, supongo, en los eventos. Seguro. Un placer. La verdad es que la cantidad de datos que tenéis y yo animo a quien le interese el mundo de la postventa que pueda contactar con GTmotiv, con Pablo. Tienen un material de primera categoría, básicamente analizando los costes por tipo de vehículo, por tipo de reparación, por provincia, las diferencias en el coste de mano de obra entre distintas provincias, que es un tema apasionante. Se ven muchas cosas ahí, incluso que reflejan la realidad económica del país, muy curioso. El coste de reparar el mismo coche en un sitio que en otro y una cantidad de datos bueno, que es apabullante y además, pues como vimos en el Congreso Faconauto, incluso con esta visión tan clara y concreta de cómo impacta en positivo y en negativo respecto a lo que es la reparación de los coches eléctricos que vimos en el Congreso Faconauto. Pues Pablo Liñar es director de marketing de la empresa GTmotiv. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. Te agradecemos mucho que hayas compartido todo lo que has explicado y esperamos volverte a ver pronto. Seguro. Nada, muchas gracias a vosotros, Edu, y vamos, nos seguimos viendo en el sector. Claro que sí. Muy bien. Y a todos vosotros, todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.